ustedes, tienen 4 minutos para hacer el pretest. Para quien no le puede abrir el pretest, lo de siempre, abren una hoja y yo voy a ir pasando las preguntas también por acá. 4 minutos. Ya. A ver si conversar ahí. Márcalo. Chicos, vayan a enviarnos sus pretest concluido. Los que no pudieron ingresar y tienen la hoja, me traen la hoja de una vez. Solamente recibo en este momento las hojas de pretest si es que alguien no pudo entrar de manera virtual. Si no hay más, solamente es bien, solamente para recordar un poco. María no va a estar con. Bien, pregunto, a nivel histológico, la vesícula biliar difiere del resto del tubo digestivo en. ¿Quién sabe? A ver.
aparece mucosa tisular de la mucosa. Eso es lo que es importante tener en consideración de ello, porque en un cáncer de vesícula por eso es de que avanza mucho más rápido, ¿no? Porque no tiene todas las paredes propias que pudiera tener el resto del tubo digestivo. ¿Cuál es el volumen de bilis promedio en una dieta normal? En minutos a 1000. Parte de la alternativa incorrecta en relación a coledocolitiasis primaria. ¿Cuál es? ¿Ah? Claro, esas son las secundarias, ¿no? Esa es la coledocolitiasis secundaria, la que viene de la vesícula y pasa a la vejiga principal. El resto, secundaria de estación biliar, que se forman en el ducto biliar y que son de pigmento pardo, son de coledocolitiasis primaria. Y en la clasificación del quiste de coledocovetodani, ¿cuál es el tipo 1? La D, ¿no es cierto? La fusiforme. Quiste de coledo usualmente se van a ver en niños, pudieran verse en niños o en pacientes jóvenes, ¿no? Cuando se diagnostica es necesaria la resección de la vía biliar completa, porque hay predisposición a hacer colangiocarcinoma en el tiempo. Entonces, por eso hay que hacer la resección de toda la vía biliar. Pero tenemos algunos quistes de colédoco, quistes de vía biliar que también son intrahepáticos y extrahepáticos. Y a veces cuando son intrahepáticos nos obliga a hacer resecciones hepáticas, o en algunos otros momentos, a veces incluso en trasplante, dependiendo del tipo de paciente. ¿Okay? Usualmente o va a resección de vía biliar completa y dependiendo del caso podría ir a resección hepática también. Bien, hoy vamos a hablar sobre lo que es vesícula biliar y vías biliares, y probablemente ya todos ustedes vieron una colistectomía laparoscópica en sus hospitales, ¿no? Levanten la mano todos los que han visto una colistectomía laparoscópica en vuestros hospitales. Por lo menos la mitad, y el resto no. ¿Quién lo ha visto entonces? Levanten la mano, ¿quién lo ha visto? ¿Quién? ¿Qué ha pasado? ¿No hay vesícula? Bueno, seguramente si no han visto ya verán. Porque es una cirugía bastante, digamos, común, ¿no? Común. Bueno, los objetivos de la clase básicamente se va a tratar de recordar la anatomía de la vesícula biliar y las vías biliares, enfocarlas a la parte quirúrgica y establecer el diagnóstico y tratamiento de las principales patologías tanto de la vesícula y de la vía biliar. Definitivamente, por la duración de la clase es imposible ver todas las patologías tanto de la vesícula como de la vía biliar, pero cuanto menos conversaremos sobre las más importantes. Entonces, este caso clínico hay que tenerlo en cuenta. Bueno, este es mi hospital, acá están mi grupo. Bien, entonces cada uno está en vuestros hospitales y evidentemente van a haber diferentes tipos de pacientes. Entonces, ¿qué pasaría si cuando son internos de medicina reciben esta paciente por emergencia? Una paciente mujer de 65 años con antecedentes de paraplegia secundaria, una poliomelitis como antecedente, la poliomelitis no hace mucho tiempo, obviamente tiene una secuela. Debe ser pulmonar tratada a los 18 años de edad, un asma bronquial leve, colistectomía laparoscópica hace 10 años. Pero en la enfermedad actual tenemos un tiempo de enfermedad de 9 meses. Los síntomas y signos principales es dolor en hipocondrio derecho, ictericia, fiebre, náuseas y vómitos. El paciente refiere que realmente sus molestias empezaron no recién, sino hace 9 meses, con un dolor cólico de manera intermitente en hipocondrio derecho que calmaba un tratamiento médico que no recuerda. Esa pastillita roja, verde, azul, chiquita, que no se acuerda cómo se llama y que cree que nosotros vamos a saber de ella. Y 20 días antes de su ingreso se agrega ictericia, náuseas, vómitos de aspecto bilioso que aumentan de intensidad y se agrega fiebre de 39.5 grados centígrados. Toma la temperatura axilar y sale 39.5 grados centígrados. Al examen físico encontramos una frecuencia cardíaca en 98, una temperatura en 39, también axilar, frecuencia respiratoria y presión arterial dentro de límites normales. Encontramos una paciente despierta en aparente regular estado general, con estado de nutrición, regular hidratación, ictericia de piel y mucosa. Vemos que la coloración de su piel y de su ojo, sus escleras está amarilla. Dentro de lo positivo encontramos en abdomen una cicatriz operatoria de 1.5 centímetros en la zona umbilical, ruidos irradios presentes, no distendido, dolor a la palpación en hipocondrio derecho y epigastrio de poca intensidad, no masas palpables ni signos peritoneales. Resto sin alteración. Entonces, después, cuando terminemos la clase, ustedes van a comentarnos sobre el diagnóstico y el tratamiento, y más que el diagnóstico, porque el diagnóstico pareciera que estuviese cantado, sin embargo, tenemos que darle nombre y apellido al diagnóstico y establecer los diagnósticos diferenciales que pudieran tomarse en cuenta en este paciente. Bien, en relación a la anatomía, si vamos a hablar de la vesícula biliar, tenemos el pedículo en el ligamento hepatoduodenal, va a encontrarse todo el pedículo hepático, ¿no? Eso ya también habíamos conversado en
dispuesta la vía biliar hacia la derecha, la arteria hepática hacia la izquierda y detrás la vena porta. Y la vesícula biliar va a estar situada justamente a la mitad del lóbulo derecho e izquierdo, en esa línea de cántilo, línea cabo vesicular, y de ahí que el lecho vesicular está en el segmento 5 y el 4B, tener en cuenta ello. Cuando uno quiere hacer una maniobra de Pringle, por ejemplo, que es la clampaje del pedículo hepático, tenemos que cortar el gastrohepático, ¿no es cierto? El gastrohepático para pasar nuestro dedito, la cintilla por el hiato de Winslow y así poder tener una vía de acceso justamente al alivio biliar, ¿no? Si uno hace una disección, pues si uno necesita hacer una disección porque tiene que encontrar la vía biliar por un problema de vía biliar que tenemos que resecarla o abrirla de repente para explorarla, tenemos que abrir este ligamento hepatoduodenal. Si queremos hacer una disección ganglionar, de repente por un cáncer de vesícula o un colangiocarcinoma, tenemos que sacarnos toda esta grasita donde hay una serie de ganglios para poder evaluar al paciente en el estudio anatomopatológico. Y la vesícula biliar, así como en el estómago hablan de la parte del cardia, del cuerpo y del antro, en la vesícula biliar va a tener un fondo, un cuerpo, un cuello o bacinete, y ahí va a estar en lo que viene a ser el cístico, que finalmente va a llegar a lo que es el ducto biliar principal. Lo que comentamos hace un momento de la línea cabo vesicular, ¿no? En la tomografía claramente se va a ver esa línea cabo vesicular, se va a ver la vesícula, y cuando uno ve la vesícula inmediatamente uno sabe que este es el segmento 5 y este es el 4B. En relación a los triángulos, cuando a propósito de que acá hay un video de la Universidad de Toronto, donde a propósito para los que no vieron colestectomía laparoscópica en sus hospitales, ahí hay un video de colestectomía laparoscópica donde te dicen justamente las pautas que hay que tomar en cuenta para no lesionar la vía biliar. Ellos hablan del triángulo de Calot y una pequeña observación en ello. Para los americanos, el triángulo de Calot es igual al triángulo de Boudet para los europeos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta figura es de un libro español y por lo tanto el triángulo de Boudet está formado por el borde inferior del hígado, el conducto cístico y el hepático común, y su contenido va a ser la arteria cística. Para los europeos, el triángulo de Calot es un subtriángulo, por así decirlo, ¿ok? Y su límite superior va a estar dado por la arteria cística. Entonces, para no confundirnos en ello, entonces, el triángulo de Boudet, que está formado por las líneas en azul, las líneas intendentes en azul, ese triángulo de Boudet para los europeos es igual al triángulo de Calot para los americanos. Y para lo que nosotros nos enseñan, el triángulo de Calot, no se basa en este Calot europeo. ¿Okay? Porque cuando vean el video van a ver que justamente el triángulo de Calot, Canadá obviamente tiene una terminología, una semejanza obviamente por ser un país vecino a Estados Unidos, y este triángulo de Boudet le llaman ellos triángulo de Calot. ¿Okay? Bien. Tener en cuenta de que la arteria cística, que en el 76% de los casos viene de la arteria hepática derecha, puede tener otras, puede venir también de otras ramas, ¿no? De la hepática común, puede venir de la hepática izquierda, puede haber una arteria anterior y una arteria posterior, una que sale por ejemplo de la hepática común y otra de la hepática derecha, y en fin, pueden haber variaciones, incluso hasta pueden salir de la mesentérica superior. Entonces hay variaciones que hay que tomar en consideración y no siempre va a haber solamente una arteria cística. Pudiera ser el caso que pueda haber una arteria anterior y una arteria posterior, que de repente la anterior puede estar en ese triángulo de Calot para los americanos o Boudet para los europeos, y de repente la arteria posterior cística está en otro sitio muy diferente, de repente detrás del bacinete y cercano a lo que viene a ser el lecho hepático. En las terminaciones del cístico, en el 75% va a ser de esta forma, como ustedes ven, formando casi un ángulo de 45 grados con el ducto biliar principal, pero en algunos casos puede ser paralelo, hay que tenerlo en cuenta para saber de que paralelo está la vía biliar para no lesionarla, y en una menor frecuencia va a salir del borde izquierdo del hepático común. Bastante raro, pero también podemos tenerlo en cuenta. Igualmente, la anatomía de la vía biliar también tiene una serie de alteraciones anatómicas. En el 57% de los casos va a haber vía biliar derecha y vía biliar izquierda. Y de ahí se van a ir subdividiendo conforme van a ir a los diferentes segmentos. Y lo que tiene en particular la vía biliar derecha, que es bastante pequeña, e inmediatamente va a salir el ducto anterior derecho y el ducto posterior derecho para la sección anterior derecha del hígado y para la sección posterior derecha del hígado. Y la vía biliar izquierda es mucho más larga y mucho más horizontal. ¿Okay? Ese es en la mayoría de los casos.
pero hay algunos, en menor porcentaje, pero también existe de que, por ejemplo, no hay una bifurcación como tal, sino hay una trifurcación, donde hepático derecho anterior y hepático derecho posterior prácticamente se juntan al mismo nivel que sale el hepático izquierdo. O incluso pudiera haber de que el hepático posterior derecho salga del hepático izquierdo. Entonces, son las consideraciones y alteraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos cirugía hepatobiliar para ver si en el caso necesitamos una resección hepática, de repente tenemos que tomar en cuenta ello, porque de repente necesitamos hacer una doble derivación o alguna cosa diferente y hay que tomarlo en cuenta. Bien, la vía biliar, así como la vesícula es irrigada por el conducto cístico, la vía biliar va a ser irrigada por una serie de ramas arteriales que van a nacer de la hepática común, fundamentalmente, y de la gastrodenal, y van a tener sus arterias tanto a horas 3 como a horas 9 de la vía biliar, y muy en la zona del ilio va a tener una arteria transversa iliar que va a recibir tanto de la hepática derecha como de la hepática izquierda. O sea, tener en cuenta porque está bien vascularizada la zona y cuando nosotros queremos hacer una resección o queremos hacer una abertura de vía biliar tenemos que tomar en cuenta de que no irnos a los extremos para no lesionar su pedículo arterial, lo que viene a ser el ducto biliar principal. Hay diferentes clasificaciones de la vía biliar principal, una de ellas en lo que respecta a cáncer de vía biliar principal, colangiocarcinomas, es que va a haber un colangiocarcinoma del tercio superior que va a ir desde las vías biliares intrahepáticas hasta prácticamente el hepático común hasta que sale el cístico. Debajo de ello se dice que se llama colédoco, ¿no? Y va a estar los cánceres o los colangiocarcinomas que van desde justamente todo lo que viene a ser el colédoco, desde la salida del cístico hasta el borde supraduodenal. Y el tercio inferior va a ser desde el borde supraduodenal hasta su desembocadura en la ampolla de Barker, ¿no? A nivel de la segunda porción del duodeno. Entonces, de acuerdo a la localización, podremos decir que es el tercio superior, medio o inferior el colangiocarcinoma. Una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno hace colecistectomías es que tenemos que tener esta visión crítica de Strasberg o visión crítica de seguridad, donde se tiene que disecar tanto conducto arteria cística y disecar una parte del bacinete como está acá, liberar un poco de lo que viene a ser el lecho hepático para evitar lesiones de vía biliar. Tenemos que verlas así antes de clipar en cirugía laparoscópica o antes de ligar en cirugía abierta. Antes no, porque pudiéramos confundir con algún conducto el hepático común o la arteria hepática derecha cuando, por ejemplo, todo eso está lleno de grasita, ¿no es cierto? Por acá se ha liberado totalmente. Bien, vamos a hablar de algunos temas inflamatorios de la vesícula biliar y en relación a colecistitis aguda tenemos en cuenta cómo se diagnostica la colecistitis aguda. Y la colecistitis aguda es una inflamación de la vesícula biliar donde está relacionada el 90% con litiasis. Es una vesícula normal, ya que vemos una vesícula que incluso está teniendo paredes medias gangrenadas. Es la cirugía más frecuente en nuestros hospitales, la cirugía de vesícula, tanto sobre todo en el tema de cirugías selectivas. En cirugías de emergencia solamente le gana en lo que viene a ser patología abdominal la apendicitis. Su mortalidad quirúrgica es muy baja, menos del 1%, pero al ser la cirugía más frecuente en cirugía digestiva y cirugías selectivas en la mayoría de hospitales, pues hace de que no tengamos en cuenta de que también existen algunas complicaciones de línea. Bueno, para el diagnóstico y para tratar de ponerse de acuerdo para que en todos sitios cuando se diagnostica una colecistitis aguda sea igual si la diagnostico en Lima o la diagnostico en Madrid o la diagnostico en Tokio, entonces se hicieron una serie de consensos que aparecieron en las guías de Tokio 2007, 2013, actualmente en la del 2018, y lo que vieron ellos de buscar un diagnóstico que aumentara la sensibilidad y la especificidad en más del 90% y que todos habláramos en el mismo idioma. Y de ahí existen los criterios diagnósticos de colecistitis aguda según la guía de Tokio. Y vamos a tener que, para una sospecha diagnóstica, podemos tener un ítem de A o un ítem de B más un ítem de B. Y la confirmatoria tendríamos que sumarlo a la imagen. Y dentro de los signos locales de inflamación va a ser el signo de Murphy, ¿no? Que es cuando uno presiona justamente línea medio clavicular del borde costal derecho y uno a la inspiración el paciente deja de respirar justamente por el dolor que ocasiona la inflamación en esa zona. Hay un dolor más, a veces puede haber en el hipocondrio derecho, un dolor de sensibilidad importante en el hipocondrio derecho. Los signos sistémicos es que el paciente pudiera hacer fiebre, un PCR elevado o leucocitosis. Y la confirmación lo va a estar dada por la imagen. Entonces, ¿cuáles son todas las ecografías
Cuando uno toma una ecografía y encuentra un cálculo en la vesícula biliar, podemos decir que el paciente viene con dolor en hipocondrio derecho, por ejemplo. Pero toma la ecografía, encontramos un cálculo, encontramos acá una pared, 3 milímetros, 2 milímetros y medio. Es diagnóstico de policitis aguda. Helio. Despierta la Helio. Helio. Supongamos que llega tu emergencia en un paciente, que acabo de decir, lo voy a repetir porque estabas durmiendo, ¿no? Viene el paciente con un dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Y le toman una ecografía. Y la ecografía es esta foto que ven aquí. Un cálculo, tiene sombra acústica, no cálculo, sombra acústica. Y se ve una pared de unos 2 milímetros, 2 milímetros y medio. No tiene su cálculo y está con dolor el paciente. ¿Es colecitis aguda? Pregunta. Sí. ¿Qué dice Renzo? No. Acá me dice no. ¿Por qué no? Porque es la presencia de un hito no necesariamente indica la inflamación. Puede ser un cólico vesicular. Así es, tal cual. Puede ser un cólico vesicular, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que nos dice es que tiene una litiasis vesicular, pero no nos dice que es una colecitis aguda. Entonces, otra cosa importante, acá había puesto litiasis vesicular, no había puesto colecitis aguda, como para plagiarse de la diapositiva. Bien, entonces hay signos, ¿no? Es diferente, si ustedes ven la foto, es diferente esta figura, ¿no? Con paredes delgadas, apenas imperceptibles, acá sí se ve un poquito de la pared, a estas paredes, ¿no es cierto? Una pared mucho más gruesa, que hay un halo incluso de edema, esto negrito que ven acá es edema. Se ve el cálculo sí con la sombra, pero sí, si de repente uno mide el diámetro transverso, de repente está de más de 4 centímetros. O acá, ¿no? Pared un poquito más gruesa, con edema, esto es edema. Okay. Acá igualmente tenemos un signo doble, tenemos esto blanquito, por ejemplo, que es una parte de la pared, el edema dentro de la pared, el doble halo que se dice, ¿no? Y encima nuevamente la pared, ¿no? Hay un edema importante, incluso hay un poco de líquido perivesicular. En este caso, por ejemplo, incluso se puede captar en la ecografía como hay un flap de la pared, probablemente una vesícula gangrenada, a veces se ve incluso gas, y en estos casos hay que sospechar anaerobios o sospechar de pacientes con algún tipo de inmunosupresión. Bien, entonces los signos ecográficos de la colecitis aguda es un engrosamiento de la pared vesicular de más de 3 milímetros, ¿no? Más de 3 milímetros, entonces decimos que esto es muy probable que sea una colecitis aguda. El cálculo enclavado a nivel del cístico, en el bacinete, el edema de pared con líquido perivesicular. El cálculo en sí no va a dar el diagnóstico, pero si está acompañado evidentemente por edema de pared de más de 3, líquido perivesicular, evidentemente es una colecitis aguda. Y se mide la distensión de la vesícula biliar, el eje longitudinal mayor de 8 y el eje transversal mayor o igual a 4. Realmente este eje longitudinal mayor a 8, cuando hablo de eje longitudinal mayor o igual a 8, me refiero al eje que va de aquí hasta acá, mido de aquí hasta acá. No siempre es del todo fidedigno de que más de 8 va a ser colecitis aguda. El más específico va a ser el transverso, este de acá. Más de 4 centímetros nos puede ayudar o nos puede decir de que esto pudiera tratarse de una colecitis aguda, pero tener en cuenta también los otros criterios. Y el compromiso graso del tejido perivesicular. Ahora, ¿cómo se establece la gravedad de una colecitis aguda? Entonces hay vesículas como esta está aguda, pero es una aguda bonita, por así decirlo. Después hay otras vesículas que son imposibles de agarrarlas, hay que cruzarlas, o vesículas incluso que vienen plastronadas, están gangrinadas. Definitivamente la gravedad y la repercusión clínica en el paciente es importante. Igualmente la complejidad de la cirugía no es lo mismo este paciente que este paciente, obviamente. Entonces, para justamente ver la gravedad en sí de la patología tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Uno es la gravedad del paciente y dos, la gravedad de la colecistitis. Y para la gravedad de la colecistitis tenemos diferentes grados que van desde leve, moderado y severo, grado 1, 2 y 3, donde el grado 3 está asociado a la disfunción de un órgano o más. Puede ser una disfunción respiratoria, un PAPI menor de 300, una disfunción cardiovascular, el paciente necesita inotrópico, de repente dopamina más de 5 microgramos por kilo por minuto. Y en fin, algunas de las disfunciones que ustedes ven aquí. El grado 2 es cuando no existe disfunción orgánica de ningún órgano, pero sí vamos a encontrar alguna de las siguientes condiciones. O tenemos una leucocitosis en más de 18.000, o tenemos una masa palpable en el hipocondrio derecho, o tenemos un cuadro clínico que tiene más de 72 horas de iniciado el cuadro,
o signos inflamatorios marcados, que eso lo vamos a ver en ecografía y o tomografía si lo hubieran hecho, ¿no? Donde vamos a ver signos o bien de una vesícula gangrenada, o bien líquido pericolecístico, o bien peritonitis, ¿no? En vez de la vesícula se le perforó y hizo peritonitis en el paciente. O vesícula enfisematosa, lo que vieron hace un momento, ese desprendimiento de la pared hacia dentro de la vesícula o incluso gas dentro de la misma pared. Entonces ahí estamos hablando de una colitis aguda grado 2 o moderada. Y el leve es aquel que es una vesícula aguda, pero no cumple ni con los criterios del grado 2 ni con los criterios del grado 3. En relación a los factores de riesgo del paciente, tenemos factores predictivos, el ASA, que ya todos conocemos, y el índice de comorbilidad de Charson. Este índice de comorbilidad de Charson va a tener es un baremo que tiene una puntuación determinada de acuerdo a ciertas patologías que el paciente tenga, además de que el paciente viene con un cuadro vesicular agudo. El ASA ustedes ya lo conocen. Y en cuanto a los factores predictivos de una colitis aguda, tenemos factores predictivos negativos y factores predictivos no negativos. ¿Qué significa? De que los pacientes pueden estar en una colitis aguda grado 3, ¿no? Es decir, con disfunción de un órgano o más de un órgano, pero hay disfunciones orgánicas que son, estos son malas las disfunciones orgánicas, pero algunas son más benevolentes que otras. Entonces, los factores predictivos negativos en colecitis aguda, en grado 3 vamos a tener en cuenta la disfunción neurológica, la disfunción respiratoria y la disfunción hepática con una bilirrubina de más de 2. Si tuviéramos alguno de estos factores predictivos, es decir, neurológica, trastorno de sensorio, un PAPI menor de 300, una bilirrubina de más de 2, alguna de estas opciones, que han visto, según los estudios, de que está asociada a una alta mortalidad en el perioperatorio hasta los 30 días posterior a la cirugía. ¿Qué significa? Que los pacientes que se operan en este contexto tienen mayor posibilidad de mortalidad, y de ahí que son factores predictivos negativos. Pero dentro de los factores predictivos no negativos son la disfunción renal y la disfunción cardiovascular, que son disfunciones que con el tratamiento de soporte en UCI regresionan. Entonces son más benevolentes porque no llevan al aumento de la mortalidad en el paciente, evidentemente dependiendo de la manera como se controló. Entonces, si bien es cierto, toda la colicitis crónica calculosa, el tratamiento de elección, bien sabemos que la colicistectomía laparoscópica, y la colicitis aguda es exactamente lo mismo, ¿no? Lo ideal es hacer una colicistectomía laparoscópica de emergencia, pero en algunos casos pudiéramos posponer la cirugía justamente por los problemas propios inherentes a las comorbilidades del paciente. Y para ello, en grado 1 y en grado 2, en grado leve o moderado de la colitis aguda, pudiéramos diferir la cirugía en el caso de colitis aguda cuando el índice de Charson es de 6 o más de 6 o el ASA es de 3 o más de 3. Y cuando tenemos el grado 3, es el grado severo de la colitis aguda, tenemos que tomar en cuenta 6 factores predictivos negativos. ¿Cuáles eran los factores predictivos negativos? Disfunción respiratoria, neurológica y hepática, ¿no es cierto? Si habría alguna de estos, son factores predictivos negativos. Si presentara eso el paciente o tiene el índice de Charson mayor o igual a 4 o un ASA mayor o igual a 3, igualmente se diferiría la colicistectomía laparoscópica. ¿Cuál es el tratamiento de la colitis aguda? Ya lo hemos comentado, justamente todos van a ir a una temprana colicistectomía laparoscópica, cuanto antes mejor, porque cuando el tejido está edematoso en las primeras horas, incluso dentro de las primeras 72 horas, es un tejido que es bastante benevolente para poder ser tratado. Entonces la mayoría va a ir justamente a colicistectomía laparoscópica. Pero en algunos casos, cuando tenemos un índice de Charson de más o igual de 6, un ASA 3, el paciente vamos a tratarlo solo con soporte, antibiótico terapia y de repente tratamiento, manejo para sus comorbilidades de fondo. Y diferiremos la cirugía de acuerdo a cómo evoluciona el paciente. Si el paciente evoluciona mejor, podemos de repente las primeras estabilizar en las primeras 48 horas de repente, y a las 72 horas podríamos ir a la colicistectomía laparoscópica. En el grado 2, o cuando es moderado, iniciamos, ahora, acá si bien es cierto vamos a colicistectomía laparoscópica, pero además asociamos antibióticos, ¿no? Solo que en este vamos a ir con antibióticos de repente un día o dos, tratando de compensar al paciente por las comorbilidades que tiene. En este caso, igual vamos a las medidas de soporte, a los antibióticos, pero vamos a ir dependiendo, ¿no? Si vemos de que tenemos un centro que, digamos, tiene la logística para poder hacer la colicistectomía temprana, en estos casos vamos a una cirugía de emergencia, una colicistectomía laparoscópica de emergencia. Pero igualmente, cuando vemos de que tenemos un índice de Charson igual, o mayor a 6, un ASA mayor o igual a 3,
vamos a diferir la cirugía a una cirugía de repente electiva, ¿no? El paciente de repente maneja médicamente el paciente, los antibióticos, las comorbilidades de fondo, lo estabilizas, el paciente de repente después de 2, 3 días, 4 días de repente ya está mejor, y como ya pasamos los 4 o 5 días de mejorar el cuadro, entonces ya el paciente le decimos que continúe el manejo antibiótico y el paciente tiene que regresar en 6 semanas cuando disminuye el proceso inflamatorio y poder hacer una colistectomía laparoscópica electiva, en estos casos. En algunos casos el paciente no evoluciona bien y entonces vamos a una colecistectomía, pero solo en el caso donde evidentemente el paciente tenga una alta movilidad, ¿no? Para ese caso. Y cuando tenemos un grado 3 o severo, vamos igualmente al manejo de soporte antibiótico, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿tiene factores predictivos negativos o no los tiene? Si no los tiene y estamos en un centro donde se puede hacer la colistectomía laparoscópica a pesar de tener este grado 3, intentamos y vamos a una colistectomía laparoscópica temprana. Pero si tenemos presencia de factores negativos predictivos, y además de ello vamos a ver si es que tiene, acá en este caso ya el índice de Charson tiene que ser menor o igual a 4, perdón, mayor o igual, no, a 4, y el ASA3 mayor o igual a 3. Entonces en este caso vamos a ir a una colecistostomía y veremos, de acuerdo a cómo vaya el perfil físico del paciente, cómo vaya su comorbilidad, cómo vaya, si está mejorando o no, pudiéramos ir solamente a un tratamiento de observación o diferir la cirugía para una colistectomía laparoscópica electiva después de las 6 semanas de terminado el cuadro inflamatorio. Entonces, en la gran mayoría de pacientes vamos a ir a la colistectomía laparoscópica, salvo que por la comorbilidad del paciente o los factores predictivos negativos del paciente nos obligue a diferir la cirugía, hacerla un poco más tardía, de repente después de las 72 horas, de repente de los 5 días, o ir de frente a una colistectomía laparoscópica electiva después de las 6 semanas. ¿Cuál es el tiempo óptimo para operar una colecistitis aguda? Y lo ideal realmente es dentro de las 72 horas. Pero pudiéramos diferir en esto que trata de compensarse el paciente máximo 5 o 7 días, no más. Si pasamos de esos días, ya hablamos de una colecistitis subaguda, donde los tejidos son mucho más fibrosos, encontrar el plano entre el bacinete y la vía biliar se nos hace mucho más difícil y nos obliga evidentemente a tener mayor posibilidad de lesiones de vía biliar, y es por eso que los pacientes que ya exceden los 5 o 7 días del cuadro de colecistitis, ya es colitis subaguda, se opta por continuar el manejo médico y diferir la cirugía electiva después de 6 semanas de iniciado el cuadro. Eso vamos a ver al final, si tenemos tiempo lo miramos. Preguntas hasta ahí, a propósito de que colecitis aguda probablemente sea la segunda emergencia más frecuente que vean en vuestros hospitales o que vean en la práctica clínica cuando ustedes sean internos o cuando sean médicos generales. Preguntas, dudas. Alarcón Miguel. Alarcón. Pregunto, ¿cómo diferencio clínicamente o mediante alguna ayuda de repente clínica o de repente con medicamentos, no sé, terapéutica, cómo diferencio un cólico vesicular de una colecistitis aguda? Más allá de las imágenes o el laboratorio, ¿cómo yo pudiera diferenciar una colecistitis aguda de un cólico vesicular? El dolor, el cólico va a... El dolor va a ser igual en el hipocondrio derecho. ¿Con qué analgesia? Alberti, la misma pregunta. En el cólico el dolor se da entre los analgésicos, pero en el... ¿Qué analgésico? Puede ser diclofenaco. Diclofenaco. Alba, Rosario. ¿Alba está? ¿Está? Vale. ¿Dónde está? Ah, disculpa. La misma pregunta, Rosario. No, porque cuando uno, claro, si uno está haciendo, uno está trabajando de repente en un hospital grande, en un centro del país, no pasa nada, ¿no? Pero cuando uno está haciendo su CERU, digamos en un recóndito lugar de la sierra de repente, y de repente para lo que yo decida, o yo tengo que ir pensando en la referencia, ¿no? Y de repente yo tengo que, de repente ahí no voy a tener ecografía, de repente ahí no voy a tener exámenes de laboratorio.
Entonces, ¿cómo voy a diferenciar a qué paciente lo voy a tener que referir y a qué paciente no? ¿Alguna idea, Rosario? No sé, doctora. Me voy a quedar en libro para hacer eso. Juan, ¿alguien quería comer? Juan? Sí, quería conversar algo. Yo tengo una pregunta. Sí, pueden hacer un paréntesis. O sea, en el grado severo, si no tiene factores negativos, puedo hacer una colecistectomía, pero si tiene factores... Colecistostomía. Pero si no tiene factores, si tiene factores negativos, hago lo que es una colecistostomía. Si tienes factores negativos, puedes optar por una colecistostomía percutánea. No lo sometes a sala de operación. El manejo va netamente antibióticos en ese paciente, pero si el paciente no mejora con los antibióticos y necesita una cirugía, pero tenemos factores predictivos negativos y sabemos que se va a morir si lo operamos, entonces optamos por una colecistostomía percutánea. Y el otro por Sí, es una colecistectomía. A ver, bueno, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Entonces, más que el cólico vesicular va a desaparecer con un antiespasmódico, no un antiinflamatorio, para empezar. Entonces, si yo le doy al paciente un Clidan, una buscapina y el dolor cede, significa de que esto es un cólico vesicular y no es una colecistitis aguda, es lo más probable. Pero si yo veo que no cede, entonces lo más probable es que esto se trate de una colecitis aguda y yo lo tenga que referir a un hospital, no sé, del centro de la ciudad probablemente. Cuando hablamos de antiinflamatorios, como el diclofenaco, lo que va a hacer es tratar de disminuir el dolor cuando existe una inflamación. Y por lo tanto pudiera, si uno le da un antiinflamatorio al paciente con colecistitis aguda, pudiera calmar en un inicio y después continuar el dolor, porque obviamente el proceso infeccioso inflamatorio más seguido. ¿Okay? Entonces tener en cuenta bien eso, porque eso va a diferenciar, sin tener exámenes de laboratorio no va a poder diferenciar uno de otro. No significa que eso va a ser siempre el 100%, porque a veces depende de un paciente a otro. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen la tendencia a no tener tanto dolor como los pacientes que no son diabéticos, por ejemplo, sobre todo los diabéticos no compensados. Entonces, a tener en cuenta ello, pero más o menos se sienta la línea. Antiespasmódico cede, esto es un cólico vesicular. Antiespasmódico no te cede, esto es una colecitis aguda y hay que referirlo a un hospital para poder operarse. Porque al cólico lo que le vas a decir simplemente es que tome su buscapina, su dieta, y darle una hojita, decirle que tiene que tomarse los exámenes, mañana usted puede ir a su hospital de, no sé, de referencia, le das una hoja de referencia para que haga todos sus exámenes y finalmente lo pueda seguramente operar de cirugía eléctrica. Bien, el síndrome de Milici. ¿Quién fue Milici? Pregunta. ¿Alguien sabe? Marta Araujo. Marta. ¿Qué fue Milici? No lo conozco. No sé, no me interesa. ¿Qué fue Milici? De ahí viene el síndrome de Milici, ¿no? Y es más, cuando se hace una colangiografía, es decir, uno coloca un catéter dentro del conducto cístico y pone un contraste derivado del yodo para ver la vía biliar en el intraoperatorio, a eso se le llama colangiografía, pero en otras latitudes y como se creó se llama milicigrafía. ¿Quién es Milici? Pablo Milici es un cirujano argentino que justamente dio el tema de las colangiografías y de ahí justamente descubrió el tema del síndrome que lleva su nombre. Bien, este síndrome de Milici es que ustedes ven en su impactación del cálculo, está a nivel del bacinete y como que comienza a erosionar la zona hasta quedarse prácticamente sin cisto, como ustedes ven acá. Es un líquido impactado que a través del tiempo, de manera crónica, ¿no? Evidentemente va a generar una fístula que intenta ser una fístula con el cisto tuberoso. Se puede ver hasta el 3% de los pacientes con problemas vesiculares con cálculos. Y la clasificación va a ser esta, ¿no? Tiene 5 grados. Hace en la clasificación de Chentes es un cirujano chileno, en la primera clasificación de Chentes, tenemos el Milici 1, que es prácticamente pegado, prácticamente no se encuentra cístico, sin embargo no logra, digamos de alguna manera, llegar a la misma vía biliar. Después esta fístula colecisto-coledociana comienza así a ser mucho más evidente y a comprometer 1/3 de la circunferencia de la vía biliar, y estamos hablando del tipo 2. Cuando compromete 2/3 de la circunferencia de la vía biliar estamos hablando de un tipo 3, y cuando compromete toda la circunferencia de la vía biliar, incluso puede haber ictericia, que acá no habría, estamos hablando de un tipo 4. Y después Beltrán y Chendes hacen una quinta clasificación donde puede ser cualquiera de estas,
pero si se agrega una fístula colecistoentérica, que puede ser el duodeno, el útero, entonces hay una fístula que después el cálculo va a entrar por todo el intestino. Sin hilio biliar es el 5A y con hilio biliar es el 5B. Y el hilio biliar es justamente eso, ¿no? O sea, entra la piedra en el duodeno, se va la piedra por todo el duodeno, ¿no? El intestino delgado, y se impacta en los lugares donde obviamente va a haber menor disminución de la luz, como es la válvula ileocecal, es la piedra que está en la válvula ileocecal, y ya el paciente no viene por un cuadro vesicular, sino viene por un cuadro de obstrucción intestinal. Y para tener en cuenta ese cuadro de obstrucción intestinal, uno va a ver aerobilia, porque va a haber una fístula entre la vía biliar y el intestino, y por eso va a haber aerobilia, que normalmente no habría, que es esto negrito que se ve dentro del hígado. ¿Okay? Y si tomamos una tomografía, vamos a encontrar justamente el hito a nivel de la válvula ileocecal y la distensión de asa delgada. En este caso, cuando son hilos biliares, nosotros vamos al tratamiento de la obstrucción. La vesícula está diferida. Vamos al tema de la obstrucción, ¿qué hacemos? Entramos en la cirugía abierta, cirugía laparoscópica, se encuentra donde está el hito, se abre el intestino, se saca el hito, se aspira y se pasa una rápida de intestino. Y ahí terminó la cirugía. Ya después veremos la vesícula, cómo estuvo, la operaremos después epidemidos, cerraremos esa fístula. En los síndromes de Mirici vamos a tener en cuenta que cuando es un tipo 1 probablemente vamos a irnos muy pegados al cístico, lo que queda de cístico, y cerrar esta zona. Tipo 2 igualmente cerraremos de repente el bacinete, no llegaremos a encontrar el cístico porque prácticamente cístico no tiene. Pero cuando ya vamos a un tipo 3 o un tipo 4, lo que usualmente vamos a hacer es ir a una hepático-yeyunoanastomosis, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente toda esta zona está, vamos a decir, un tejido que no es viable, y vamos a tener que hacer una hepático-yeyunoanastomosis. Bien, ¿preguntas hasta ahí, chicos? ¿Qué me dices? La tipo 1 y la tipo 2 Ya, en ambas prácticamente son similares, porque a veces tienes un cachito de bacinete, y ese cachito de bacinete, como se ve acá, lo cierras. ¿No? O sea, no logras encontrar el cístico porque no existe cístico ya. O sea, tanto lo da la piedra que prácticamente está haciendo una fístula del bacinete hacia la vía biliar. Entonces, lo que se hace es cortar muy al ras del bacinete y cerrar. Acá en el tipo, como es más evidente, obviamente vas a tener un cachito más de bacinete, vas a tener que dejar, es decir, una colistectomía parcial, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es cerrar. A veces podemos dejarlo con un drenaje, a veces no. Si vemos de que la vía biliar está indemne, no hay problema, no es necesario dejar un drenaje, pudiéramos, por eso que hay las dos opciones. Y en tipo 3 y tipo 4 sí usualmente va a ir un hepático y una anastomosis. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ya. En relación a ello, es una opción valedera cuando el tejido del bacinete está muy desleznado, está gangrenado, por ejemplo. Entonces, en ese contexto pudiéramos dejar un drenaje en la zona del lecho. Un drenaje que no lo vas a mover porque va a ser una fístula biliar, ¿no? Y que en el tiempo, si la vía biliar está indemne y no hay obstrucción distal, va a cerrar. Eso es una opción, pero cuando el remanente o lo que queda del bacinete es un tejido muy malo, que tú sospechas que si tú colocas puntos se va a abrir más. Entonces, en ese contexto pudieras dejar un drenaje sin cerrar la zona del bacinete, pero solo en ese contexto. Lo ideal es cerrarlo, pero si no es factible por el tipo de tejido, lo podríamos dejar abierto esa zona. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? No hay duda, sí. Colangitis aguda. ¿Cómo diagnostico una colangitis aguda? Y en el año 76, en el año 1877, hace muchos años atrás, Jean-Marie Charcot crea justamente, diagnostica esta triada de Charcot clásica. Esta triada de Charcot clásica es la que todos conocemos, que es ictericia, fiebre y dolor de tipo derecho. Y si nosotros, pero ¿qué pasa con esta triada de Charcot? Que cuando existe eso, digamos en la colangitis, solamente el 50% de todas las colangitis presentan esa triada. Entonces significa de que pudiéramos estar infradiagnosticando el otro 50% que no tiene la triada de Charcot y que sí es una colangitis y que deberíamos tratarlo como tal.
Si le agregamos lo que viene a ser hipotensión y trastorno del sensorio, estaríamos hablando de la puntada de Raynaud. No les pregunto quién es Raynaud porque seguramente no van a saber decir quién es. Bien, y esto se ve en un 3 a 14% y definitivamente cuando existe la puntada de Raynaud significa que es un paciente que está mucho más venido a menos, ¿no? Mucho más grave que el paciente que solamente viene con la actividad del Charcot. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Igualmente, las guías de Tokio sirven para ver todo lo que es la patología tanto de colecistitis como de colangitis aguda. Entonces ellos vieron también criterios diagnósticos justamente para, a veces pudiera ser que esté la fiebre y la ictericia, o el dolor y la ictericia, o el dolor y la fiebre, y de repente no hay ictericia y de repente no lo diagnosticamos como tal. Entonces tenemos que tener un criterio diagnóstico. Igualmente, así como en la vesícula aguda, en la colangitis aguda va a tener signos sistémicos de inflamación, signos de colestásicos y signos de imagen, ¿no? Cuando tenemos un ítem de 1 de A y de B es una presunción, y cuando ya tenemos la imagen, pues evidentemente ya es un diagnóstico definitivo. Y los síntomas o los signos inflamatorios sistémicos va a ser fiebre, escalofríos. En el laboratorio vamos a ver leucocitosis o leucopenia y vamos a ver un PCR aumentado. En lo que viene a ser colestasia vamos a ver un paciente claramente ictérico, pero pudiera ser que el paciente no esté ictérico, pero si no le toma el perfil hepático encontramos que está alterado la fosfatasa, la gamma-glutamil y las transaminasas, aunque fundamentalmente van a estar alterados el patrón colestásico más alfa-feto, gamma-glutamil y menos las transaminasas. Y ya es un diagnóstico definitivo cuando ya encontramos una imagen, sea una ecografía, una tomografía, una resonancia, donde encontramos una dilatación de vía biliar, y si ya hablamos de una tomografía, una resonancia, de repente encontraremos incluso hasta la causa, ¿no? De repente es un tumor de cabeza de páncreas, en una tomografía la podemos ver, de repente es una coleocolitiasis, ¿no? Y lo podemos ver en una colangioresonancia. De repente este paciente se operó hace un tiempo atrás, de repente una colecistectomía laparoscópica, lesionaron la vía biliar, estenosaron la vía biliar, lo que se llama estenosis biliar postquirúrgica, ¿no? Y vamos a ver un stop de la vía biliar con la colangioresonancia sin ver tumor en la vía biliar, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿cuál es su etiología? Y la etiología es varia, como hemos comentado hace un momento. Hace un momento hablamos que el síndrome de Mirici, sobre todo el grado 4, puede dar ictericia, puede dar una obstrucción. Por lo tanto, pudiera dar en algún momento colangitis aguda. Todo lo que dé obstrucción a la vía biliar en algún momento podría dar colangitis aguda, sea hepaticolitiasis, coleocolitiasis, sean pancreatitis crónicas, sean tumores periangulares. Colangitis a veces también lo puede dar algunos procedimientos diagnósticos, ¿no? Hacen una CEPRE, de repente la CEPRE no estuvo bien esterilizada los instrumentos y colocaron una pseudomona, ¿no? Que va a ser una pseudomona y va a tener una colangitis por un tema bacteriano más que todo. Bien, entonces hay diferentes causas. La colangitis esclerosante, que no es un tema quirúrgico, sino es un tema básicamente médico. La colangitis esclerosante, ¿con qué se trata? Pregunto. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál? ¿Qué inmunosupresión? ¿Sí? A ver, ¿quién sabe? Gastro. Cuarto año de medicina. ¿Qué se trata en la colangitis esclerosante? La colangitis esclerosante solo se controla, no hay un tratamiento definitivo. Y mayormente vamos a dar o bien corticoides o bien lo asocias a ácido uso desoxicólico. Ahora, los corticoides van más para hepatitis autoinmune, pero en algunos casos cuando tienes una colangitis esclerosante comienzas con ácido uso desoxicólico solamente con la intención de desinflamar un poco el tema de la vía biliar. No lo vas a solucionar, pero sí en algo le vas a mejorar un poquito la calidad de vida. ¿Okay? Y cuando no funciona, pudiéramos establecer un tema de corticoides, y ahí habrá que estudiar un poco más, y a veces no hay un overlap, ¿no? El overlap, el síndrome del overlap de la colangitis esclerosante tiene el componente tanto de colangitis esclerosante como de hepatitis autoinmune, ¿no? Que es otro tema, ¿no? No es un tema quirúrgico. Tenerlo en cuenta que no todas las colangitis agudas, su etiología o su tratamiento va a ser quirúrgico. En algunos casos pudieran ser médicos, y de ahí que tenemos que diagnosticarlo bien. ¿Y cómo clasificamos a la colangitis aguda? Igualmente van a haber los 3 grados característicos, ¿no? El leve, que es el grado 1, el grado 2, que es el moderado, y el grado 3, que es el grado 3, ya lo conocemos, ¿no? Algún grado, una disfunción de algún órgano. El grado 2, acá sí vamos a diferir en algunas cosas, acá se necesitan 2 criterios. En colangitis aguda necesitamos un criterio y también teníamos otros factores, ¿no? En el caso de la colangitis, es que tengamos una leucocitosis mayor de 12.000 o menor de 4.000, una leucopenia menor de
de 4.000, fiebre mayor o igual de 39 grados, edad mayor o igual a 75 años, una hiperbilirubinemia, una bilirrubina total mayor de 5 y una hipobilirubinemia en menos de, esto STD significa el límite inferior de la albúmina por 0.7, que aproximadamente es 2.5 de albúmina. O sea, si tenemos 2.5 de albúmina, hacia menor de 2.5 de albúmina en nuestros laboratorios, ¿no? También sería uno de los criterios. Si tenemos dos criterios, en el paciente lo catalogaríamos como un grado 2. Y grado 1 es cuando no tiene nada de grado 2 y de grado 3. ¿Cuál es el tratamiento de una colangitis aguda? Y tendremos que ver, ¿no? Si el tema de la colangitis aguda, primeramente todos van a ser manejados con antibióticos, y cuando vemos de que es necesario, porque hay un tema obstructivo, ¿no? Necesitamos drenar la vía biliar, tendremos que ir a drenar la vía biliar. En el grado 1, el grado leve, se maneja bien con antibióticos y medidas de soporte, y en algunos casos vamos a llegar a drenar la vía biliar. Drenamos la vía biliar o por métodos endoscópicos o por medios percutáneos con un drenaje biliar externo, o si no tenemos ninguna de las dos cosas, la vía quirúrgica. Si tenemos un grado 2, vamos con antibióticos y vamos a un temprano drenaje, ¿no? Probablemente dentro de las primeras 24 o 48 horas necesitamos ya el drenaje biliar. Y cuando es el grado severo sí tenemos que hacer un drenaje biliar urgente dentro de esas 24 horas, ¿no? Para mejorar justamente la sobrevida del paciente. Ahora, dependiendo de la logística hospitalaria que se tenga, pues iremos por alguno de estos tipos de drenaje biliar. Una CEPRE, por ejemplo, que hacer un cálculo. Si vamos a, ¿cómo se llama? Hacer una, de repente hacemos una ecografía, vemos que hay cálculos en la vía biliar y se está produciendo la colangitis, entonces vamos a drenar la vía biliar y tratar la causa. Entonces haríamos una exploración de vía biliar, es disecar justamente la vía biliar, colocamos una sonda, lavamos, acá es una sonda de Fogarty, se lava con abundante solución fisiológica. Lo ideal sería que en nuestros hospitales hubiera el coledocoscopio. En el coledoscopio lo que va a hacer es mirar por dentro vía biliar derecha y vía izquierda, va a ver la permeabilidad de la vía biliar distal. Si hubiera un cálculo, antes una canastilla de Dorme, había un cálculo en el hepático izquierdo, lleva la canastilla, jala la canastilla con el cálculo y se limpia la vía biliar. Después de ese coledoscopio, después que hemos elevado todo, podemos mirar vía biliar derecha, izquierda y vemos que todo está ok, y ahí ya podemos o bien cerrar la vía biliar o bien colocar este tubo en T, que es el drenaje Kerr, dentro de la vía biliar y cerrar. Opciones acá, cuando hay exploración de vías biliares, si tenemos la seguridad de que no hemos dejado nada y no hemos manipulado mucho la parte de la vía biliar distal, incluso podríamos hacer una grafía primaria de vía biliar, pero cuando de repente hemos manipulado mucho o hay signos de colangitis evidentes, mejor dejar un drenaje interno en este caso. En cuanto al esquema antibiótico, recomendado tanto para colangitis como para colecistitis, hay que tener en cuenta este esquema. Pregunto yo. A ver, ¿quién sigue la lista? Vamos pasando lista mientras que vamos preguntando. Valteo Juan, le gusta montarse delante. Juan, ¿cuál es el tratamiento antibiótico en una colangitis aguda? Digo, un paciente con una colangitis aguda moderada, ¿qué antibiótico le das? ¿Solo ceftriaxona o alguna cosa adicional? Con metronidazol. Levanten la mano los que están de acuerdo con ese tipo de tratamiento. Encontramos una colangitis aguda moderada y damos ceftriaxona más. Levanten la mano quienes están de acuerdo. ¿Quiénes no están de acuerdo? Levanten la mano. Nada. Nosotros le damos nada. Que se quede sin el tiro. Cuando ustedes ven acá el más menos, no significa que siempre se tiene que dar. Se da cuando nosotros sospechamos en anaerobia o nosotros tenemos un paciente con algún tipo de inmunosupresión, de repente paciente HB, de repente paciente diabético, de repente paciente que toma corticoides de larga data, paciente de repente con artritis reumatoide, lupus de repente, y que nosotros quisiéramos cubrir la posibilidad de que hubiera una anaerobia ventricular. O tenemos la evidencia de una ecografía que vemos que la pared se está gangrenando, que vemos que hay gas en la pared, entonces a esto probablemente sea una anaerobia, entonces hay que agregarle el metronidazol. Pero de inicio realmente no es recomendable, y por eso que ponen más menos, porque puede ser como no aumentarle dependiendo del cuadro clínico que pasa. Entonces, en las colangitis y colecistitis grado 1 y 2, como ustedes están viendo, se puede dar una sola droga que es el ertapenem.
En el grado 1, mayormente van a ir a cefalosporinas de segunda y de tercera generación. En el grado 2, mayormente cefalosporinas de tercera. También hay la opción de ciprofloxacina en estos casos también, como optativo. Y en el grado 3 sí vamos a tener en cuenta el imipene. El imipene, el meropene sería lo que mayormente vamos a colocar. ¿Okay? Acá es más o menos cuánto tiempo le debes dar. Si es una colicitis grado 1 y 2, pudiéramos hacer la colistectomía, damos el antibiótico terapia un día, suficiente, pudiera ser, pero habría que evaluar bien al paciente, el tipo de paciente. Pero si vamos a un grado 1, grado 2, entramos a la cirugía y está la pared gangrenada o está perforada, entonces en esos casos tenemos que dar un tratamiento cuanto menos unos 4 o 7 días. Lo recomendable, promedio 5 a 7 días más o menos lo que pudiéramos dar de antibióticos. Cuando estamos hablando de una colangitis grado 1 o grado 2 o una colangitis grado 3 y una colecistitis grado 3, entonces el tratamiento siempre va a ir a 4 o 7 días, lo ideal son una semana, salvo que viéramos un coco gram positivo como son enterococos, estreptococos, de repente sea por la colecistostomía, se drenó, se mandó a cultivo, o sea que en la misma cirugía se mandó a cultivo y encontramos alguno de estos gérmenes, entonces sí el tratamiento se recomienda que dé cuanto menos 2 semanas. Y en los casos de las colangitis, cuando no se ha solucionado la causa, es mejor continuar incluso con la antibiótico terapia, o cuando existiera incluso abscesos hepáticos y el absceso hepático es una consecuencia de una colangitis, entonces tendríamos que dar el tratamiento hasta que resuelva el cuadro, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista imagenológico. Entonces, dependiendo el grado de colecistitis o colangitis, dependiendo el germen, dependiendo la complicación asociada a ello, es que vamos a decidir justamente el tiempo que va a tener el paciente con los antibióticos. Bien, chicos, hasta ahí, preguntas, dudas, comentarios. Sí, primero acá, primero ahí. Para poder diferenciar la colecistitis de la colangitis, porque en ambos se señala el criterio que implicaba la de la fiebre, por ejemplo, más allá del imagenológico o el laboratorio y algo. Si no tuviera el paciente ictericia, que sería lo que primero va a diferenciar entre uno y otro, para eso tenemos justamente los exámenes de laboratorio. En los exámenes de laboratorio, en una colecitis aguda vas a encontrar un perfil hepático normal, y en una colangitis aguda vamos a encontrar un patrón colestásico fundamentalmente. ¿Puede subir transaminasa? Sí, puede subir, pero fundamentalmente va a haber un aumento de fosfatasa alcalina y de gamma-glutamina. Si a eso le agregamos la imagen, ¿no? Obviamente pues sí nos va a dar mayores luces. Entonces, salvo que uno pudiera tener la duda si el paciente viene sin ictericia, o que fuera una colangitis y viniera sin ictericia, pero en el perfil hepático te vas a dar cuenta cuál es la causa. Ahora, también el tema, por ejemplo, ¿no? También tiene que ver por el antecedente. Si el paciente ya fue operado de veces, me dice, no, de repente la vesícula, no tiene vesícula, debe ser colangitis, o sea, dependiendo también del contexto del paciente. Sí, ¿qué ibas a preguntar? Y, o sea, se va a saber, digamos, al momento de hacer la ecografía. Al momento que se hace la ecografía, lo que vas a ver usualmente en una colangitis es una dilatación de vía biliar, ¿no? Y vas a ver una vesícula sin inflamación. Entonces ahí dices, este problema es una colangitis, ¿no? es una problema de vía biliar, no es un problema de la vesícula en sí. Ahora, pudiera ser, tratando también de que no todo es absoluto en medicina, que a veces la vesícula puede estar tan grande de la inflamación que se tiene que comprime la vía biliar. Entonces, en ese contexto pudiera uno, y obviamente la imagen te va a ayudar bastante en ello. No hay algo clínico que diferencie, o sea, algo que no implique examen laboratorio. Que no implique examen de laboratorio, si todo depende si el paciente tiene ictericia o no. Si el paciente tiene ictericia, eso no es una colitis aguda normal y silvestre, acá hay un problema de la microbiología. Una colitis aguda nunca te va a dar ictericia. El perfil hepático no lo va a alterar. Excepcionalmente, de repente, alguna transaminasa, pero muy excepcional. ¿Alguna otra pregunta? Creo que alguien de los chicos quería. El tratamiento de la colangitis, que usted nos ha explicado la exploración de la vía biliar, pero podríamos hacer. Por eso lo que les comenté hace un momento es, cuando uno necesita el drenaje de la vía biliar, vas a tener que utilizar lo que logísticamente tenga tu hospital. La primera opción es una sepsis. La segunda es un drenaje biliar externo, pero si tu hospital no tiene ninguna de las dos opciones, entonces vas a una cirugía para drenar la vía biliar. Ahora, en el caso que he presentado de que hay cálculos en la vía biliar, puedes tratar con cálculos y el drenaje de vía biliar en una misma cirugía. Pero ¿qué pasaría si el paciente fuera un edema periangular?
solamente irías a drenar. Entonces lo ideal sería hacerlo bien por CEPRE o bien por drenaje biliar externo. Entonces la pregunta que yo me haría es la siguiente, y le diría a todos ustedes es la siguiente: ¿cuántos de nuestros hospitales tienen CEPRE a las 2 de la mañana? Ninguno. ¿Qué hospital de nosotros vamos al segundo nivel, drenaje biliar externo? ¿Cuántos de nuestros hospitales a la medianoche tienen drenaje biliar externo? Ni Revalidad, ni la Almenar, ni menos Fagogal, ninguno. Ni INSA, ni quiere decir que no tiene esa hora. No tienen esa hora. No. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque el tema es que el paciente me va a aguantar hasta el día siguiente. Entonces, si me va a aguantar hasta el día siguiente, de repente le puedo dejar el chance del antibiótico y drenarlo al día siguiente. La pregunta que yo me haría es lo siguiente: ¿en mi hospital tengo para hacer la CEPRE al día siguiente a las 8, 9 o 10 de la mañana? Si mi respuesta es no, tengo que optar por dos opciones. Si el paciente pudiera aguantar hasta mañana, lo refiero. Si el paciente no me va a aguantar hasta mañana, lo veo y dreno la biónica. Sí, a propósito de aclarar ese punto. ¿Alguna otra? Sí. Yo estoy ahí, transportamos en tu Dresker. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? El Dresker está ahí. Esa es la pregunta que te hacen siempre los pacientes: ¿hasta cuándo voy a tener? Realmente lo que tenemos que hacer es lo siguiente: ese drenaje tiene que estar cuanto menos un par de semanas. En ese caso de un par de semanas tiene que estar, porque para que se forme una fístula, y después de eso tomas una colangiografía pura. Si tomas una colangiografía y ves que hay un pasaje adecuado, después de para estar seguro, la literatura te dice que a partir del 15º día puedes retirar el drenaje. Pero la verdad que a todos nosotros nos da miedo. Entonces, después de las 3 semanas, es un promedio que más o menos podrías retirar el TER siempre y cuando tengas una colangiografía. Mandas a radiología, tomas un contraste, una solución iodada, derivado de yodo, entonces dibuja la vía biliar, ve que todo bien, no hay cálculo, no hay estenosis, no hay nada. Entonces ahí lo que es el siguiente paso que haces es cerrar el KER. Cierras el KER con una tapita del equipo de Menoplis, de la llave de triple vía, se cierra ahí con eso, y al paciente le dices que le enseñas al paciente de que si se vaya a su casa, no se pone mal, se siente mal algo, o bien va por emergencia o bien que abra la tapita. Dos opciones, dependiendo del paciente. El paciente que pueden ayudar, el paciente que no. Si el paciente está ok, al día siguiente, o lo citas al día siguiente, y ahí ya con mayor seguridad destapas la tapita, ves que drena, o ves que ya ni drena nada y sacas el drenaje. ¿Okay? Eso es más o menos, pero nunca se puede sacar un drenaje sin haber confirmado con una colangiografía y ver que hay un pasaje adecuado. Porque si no lo haces, te confías, lo sacas y de repente tiene un cálculo residual. Entonces el paciente se pone amarillo, con agitis y de nuevo la medicación. Sí, es más o menos lo que se tiene que hacer. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si no hay dudas y preguntas, nos vamos a lo que es cáncer de vesícula biliar. Ay, ya me cansé. Mejor que ustedes hagan la clase. Ya. El cáncer de vesícula biliar realmente es poco común. Es la tercera causa de muerte de las mujeres en la India, y es un cáncer bastante frecuente en Chile y en la India y en algunos lugares en el Asia. Su pronóstico realmente es malo porque el diagnóstico es tardío, y de ahí la asociación de por qué no tiene ciertas capas, ¿no? A propósito de esto. Y en este estudio que involucraron diferentes países de Latinoamérica, se vio que tiene mayor incidencia es Chile. La tasa, digamos, de cáncer de vesícula en mujeres es 15 por cada 100.000 habitantes, en hombres es de 5.1, es más frecuente en mujeres que en varones, son 3.1. El segundo país que tiene mayor cáncer de vesícula biliar en nuestra zona del hemisferio va a ser Bolivia, pero muy por debajo de lo que tiene Chile, 1.5, 4.3. Después viene Ecuador y ahí nomás viene Perú, con 3.4 en mujeres y 1.3 en varones. Tenemos hay algunos países que no tienen mucha incidencia. Lo interesante es que hace unos años se ha visto que pareciera que hay una correlación entre el habitante de la cordillera de los Andes y el aumento de la incidencia de cáncer de vesícula biliar. Porque todo lo que ven hacia azulito es la parte de la zona de Chile, la zona de los Andes, la parte de Bolivia de los Andes y la parte de los Andes en Perú. También se ha visto de que ahí hay una mayor tasa de cáncer de vesícula biliar que lo que podría verse en la costa probablemente. Y de hecho, hace unos años, creo que en el año 2018, un colega en su tesis de pregrado
que habló justamente de que había la asociación, hizo un trabajo de tesis en Arequipa, en el IREN de Arequipa, y vio que del 100% de pacientes de cáncer de vesícula, el 70%, el 80% eran pacientes que venían de más de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces pareciera que hubiera una asociación, así como para los chilenos la raza mapuche es una predisposición a hacer cáncer de vesícula y que también justamente se combina con la cordillera de los Andes, pudiera haber algún factor que no se ha visto exactamente cuál es, el que pudiera ser un factor de riesgo en este tipo de pacientes. Bueno, lo que se ha visto en los últimos años es que está aumentando tanto el cáncer de vesícula biliar como el cáncer de las vías biliares. Factores de riesgo, las mujeres en los países occidentales, fundamentalmente en varones es en los orientales, pero no es menor. Los cálculos a veces están asociados, la obesidad, los pólipos, sí, mayores de 1 centímetro, por eso que todos los pólipos de más de 1 centímetro se tienen que operar. Las vesículas en porcelana también están asociadas. En otras latitudes, teniendo un conducto, digamos, en la unión de la vía biliar con el páncreas, en la parte asiática tienen mucha predisposición a hacer cáncer de vesícula y cáncer de vía biliar. También hay otros tipos de algunas bacterias que podrían estar asociadas, los quistes biliares, ¿no? Los quistes de coledo que están asociados más a cáncer de vía biliar que a cáncer de vesícula, y algunos factores genéticos. ¿Qué es el cáncer de vesícula biliar incidental? Cáncer de vesícula biliar incidental es cuando yo opero al paciente de vesícula, pienso que es una colititis crónica calculosa, el paciente se va, regresa, le quito los puntos, a los 20-30 días le enseño el resultado de patología y el resultado de patología dice adenocarcinoma de vesícula biliar. Un cáncer insospechado en el preoperatorio y en el intraoperatorio, y que en el estudio anatomopatológico encontramos un cáncer de vesícula incidental. En este año, en el consenso de HPV, se tiene un estudio de expertos, un estudio de Delphi, se ha visto que también este cáncer de vesícula incidental se ha agregado a aquella vesícula biliar que uno sospechas en el preoperatorio y entras a sala de operaciones y resulta que hay un cáncer de vesícula biliar macroscópicamente hablando. Bien, entonces tener en cuenta de que estos cánceres de vesícula incidental puede verse hasta en 3% de los reportes de pacientes con post-colecistectomía en que usted no sospechó mayor cosa. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque en algunos casos pudiera ser que se nos pasó, vimos la ecografía y se nos pasó el diagnóstico de vesícula biliar. Tenerlo en cuenta. Cuadro clínico del cáncer de vesícula, la mayoría va a ser asintomático y en otros casos pudiera no diferenciarse de un problema vesicular, dolor en hipocondrio derecho, ocasionalmente náuseas y vómitos, intolerancia a las grasas, puede haber ya cuando está más avanzado pérdida de peso, ictericia cuando está más avanzado y compromete la vía biliar. ¿Cómo se realiza el diagnóstico del estadiaje? Vamos a hacer primero una ecografía donde va a ver esta semejante pared, una colitis aguda, probablemente su cáncer de vesícula, masa, tenemos una masa dentro de la luz, el Doppler, cuando uno hace el Doppler es positivo y evidentemente pues, estamos hablando de un cáncer de vesícula biliar. Podemos tener, cuando hacemos después de la ecografía, tenemos que hacer una tomografía, siempre trifásica, y si tenemos la sospecha, no solamente de abdomen, sería bueno hacer tórax o abdominopélvica para ir avanzando el tema del estadiaje. Y acá, por ejemplo, este es un pólipo vesicular grande, de aproximadamente unos 2.5 centímetros. Puede ser que haya algún tipo de cáncer ahí, pudiera ser, habrá que verlo, la losa por congelación en la colecistectomía en situ. Pero después vamos a ver vesículas que sí son más evidentes, ¿no? Donde hay una masa vesicular, eso es un cáncer de vesícula. O peor aún, cáncer de vesícula, cuando ven una irregularidad se ve la masa, pero además es irregular y compromete ya el hígado. Recordar que la vesícula está pegada al hígado. O peor aún, estas vesículas que son totalmente deformadas, ¿no? Como parece una vesícula. Es un cáncer más avanzado porque no solamente infiltra el hígado, sino también va a infiltrar lo que viene a ser el duodeno y el colon. En otros casos hay metástasis ya, en otros casos hay compromiso, la vesícula, el cáncer ha llegado de repente a ser vacineta, a ser cístico y ha comprimido o ha invadido la vía biliar y vemos que en este caso también es un caso de una causa de colangitis. Podría ser un caso de colangitis si no está drenada bien la vía biliar, es un caso de ictericia. Entonces tenemos que tomar en cuenta varias cosas en el paciente que viene con un probable cáncer de vesícula, tener en cuenta de que a veces vienen con un problema vesicular, ¿no? Entonces hay que preguntarle de repente por antecedentes de ictericia, coluria, ver bien sus imágenes, no vayamos a pasar un cáncer de vesícula incidental y que se nos vaya de las manos por no ver una imagen bien adecuada. En el resultado de patología tenemos que ver una serie de cosas, ver
borde del cístico. Primero, el cáncer de vesícula, cuando es incidental, hay que ver hasta dónde llega, hasta qué parte de la pared llega. Porque según eso puede ser que con la colecistectomía fue suficiente, pero en algunos casos vamos a tener que entrar nuevamente a sala a hacer una resección hepática con linfadenectomía. Entonces, primero ver el grado de profundidad, ver el borde del cístico, porque si está comprometido el borde del cístico nos obliga a hacer en esta reintervención probablemente una extirpación de la vía biliar. Y hay que ver si el ganglio cístico está comprometido. ¿Cómo se llama? El ganglio cístico tiene un nombre, Mascani, ¿no es cierto? Este ganglio Mascani lo ideal es siempre sacarlo con la vesícula en una colecistectomía, sea aguda, sea crónica, lo ideal. ¿Y ¿por qué? Porque si esto es un cáncer de vesícula y además tenemos que estar comprometido el ganglio, ya no estaríamos hablando de un N1 probablemente. Si el paciente ya fue operado de vesícula, no viene con una imagen evidente de vesícula de repente y es incidental, hay que tomar en cuenta que en el reporte operatorio tenemos que preguntar o ver en el reporte operatorio, eso siempre es importante de que el reporte operatorio sea completo, ver si la vesícula se perforó, no se perforó, si se utilizó bolsa para sacar la vesícula, si fue una cirugía de emergencia o no, si se dejó la vesícula parcialmente, ¿no? Porque eso nos va a obligar evidentemente en un cáncer de vesícula, si dejó una vesícula parcial seguramente a tener que de todas maneras hacer una resección, incluso si es que solamente ha penetrado mucosa nada más y de repente no tiene indicación para una reexploración, pero si usted dejó parte de la vesícula biliar nos obliga a entrar nuevamente a sala. Y de hecho hay que tener mucho cuidado si hubo perforación o derrame biliar, porque pudiera ser que cuando suceda eso pudiéramos diseminar la enfermedad. Entonces tener en cuenta bien estas cosas del reporte operatorio previo en el caso de los cánceres de vesícula incidentales. Y bien, el paciente como lo estaríamos, una TEN toracoabdominopélvica, trifásica, una resonancia magnética de hígado nos puede ayudar a ver nódulos hepáticos muy pequeños de menos de 2 centímetros que de repente la tomografía no ve. Y el PET scan vamos a hacerlo solamente en los pacientes que tienen factores de riesgo, sobre todo en los que se ha abierto la vesícula por algún motivo. No se perforó, se pinchó, no sacaste bien, lo sacaste sin bolsa. Entonces el estrellaje, tal como el C19-9 nos va a ayudar más que todo, probablemente pudiera ayudarnos para el seguimiento. Entonces el TNM, ¿cuál es el tratamiento? Vamos a esta parte. El tratamiento es este. Si tenemos ya el resultado de AP de esta colecistectomía, porque por imagen va a ser un poquito difícil verlo de repente. Si vemos en esta imagen de patología que en este caso es de vesícula incidental y solamente es un T1A, es decir, llegó a la lámina propia, la mucosa llegó solo a la lámina propia, suficiente la colecistectomía, no necesitamos más. Pero si ya no es un T1A y comenzó a invadir la muscular, ya estamos hablando de un T1B. Si además de eso vamos a ir al tejido periconectivo subseroso, llega la serosa pero no la perfora, tanto del lado hepático, T2B o T2A en el caso del lado peritoneal, o es un T3 que incluso perfora el hígado, compromete el hígado, entonces en estos casos sí nos obliga a hacer una colecistectomía radical o extendida, que es una colecistectomía en bloque, ¿no? Si tiene vesícula, hay que sacarlo con vesícula. Si no la tiene, tenemos que sacar resección hepática. La colecistectomía radical consiste en sacar la vesícula si la tiene, más la resección hepática en cuña, 2 centímetros, o una bisementectomía del 4B y del 5, más una linfadenectomía regional. Sacar todos los ganglios que están en el ligamento hepatodenal, ahorita vamos a mirar hepática común y retropancreáticos. La resección del bulto biliar no siempre va a ser necesario, solo en algunos casos. Esta es la extensión de la disección ganglionar. Se tienen que sacar todos los ganglios que están en el ligamento hepatodenal, los retropancreáticos y los que están, todos los que están alrededor de la hepática común y de la hepática propia. Y tenemos que sacar más de 6 ganglios, cuanto menos, para hacer un buen diagnóstico estadial. Tenemos que hacer una maniobra de Kocher para poder sacar toda esta grasita que está aquí, donde están todos los ganglios. Y tenemos que dejar así, ¿no? Tenemos ducto biliar, arteria hepática propia, arteria hepática común, gastroduodenal, se ve que acá la grasita acá que está alrededor del duodeno y del páncreas no está, porque obviamente se han sacado los retropancreáticos, y es así como se tiene que ver el disecado el pedículo cuando hacemos una linfadenectomía regional en los casos de cáncer de vesícula biliar que haya llegado ya más allá de la lámina propia. La resección de la vía biliar antes se hacía de rutina, hoy no se hace, solamente se hace cuando hay compromiso de la vía biliar evidente. Vamos a sacar los ganglios y los ganglios están pegados a la vía biliar, comprometen vía biliar. Tenemos que hacer, además de lo que hemos dicho, una resección de vía biliar en un hepático y en una anastomosis. Si el margen del cístico está comprometido, también nos obliga a hacer una resección de la vía biliar.
¿Cuál es el objetivo de la resección radical? Evidentemente el R0, no dejar enfermedad ni microscópica. Además de ello, vamos a poder hacer una linfadenectomía y ver si hay ganglios positivos o no. Y está indicado desde el T1B en adelante, el T1B, el T2, T3 tenemos que seleccionar cuál T3 va y cuál no, porque algunos de repente pudieran no ser resecables, que no tengan metástasis y que tengan un adecuado estatus perform, ¿no? A eso van las resecciones radicales. ¿Cuándo se realiza quimioterapia? Realmente el adyuvante no está demostrado. Adyuvante sí, cuando vemos un R1. Un R1 es microscópico. Vemos, aparentemente hemos sacado todo y la patología dice margen del hígado comprometido por neoplasia maligna. Entonces, en ese caso es un R1, porque es una invasión microscópica que se ha quedado residual. Si alguno de los ganglios de estos que hemos comentado, regionales, están positivos, o cuando encontramos un estallido de más de un T2, ¿no? Que lleva la serosa pero sin perforar. Y utilizamos mayormente capecitabina, aunque puede haber otros esquemas realmente. El seguimiento hay que hacerlo los primeros 2 años, cada 3 o 6 meses, y después cada 6 meses o cada año hasta completar los 5 años, y se utilizan marcadores tumorales, en algo nos puede ayudar el 699 y el CEA, y tomografía, ¿no? Justamente para ver si hay recurrencia. Bien, chicos, vamos a ir rápidamente a lo que es el pólipo vesicular. El pólipo vesicular, la gran mayoría de los pólipos vesiculares son de tipo colesterolósicos, pero existen los tipos de adenomas, y estos sí van a poder desencadenar en un cáncer. Y estos tipos de adenomas son aquellos que pueden crecer más de 1 centímetro. Y ahí que cuando uno encuentra el hallazgo de un pólipo vesicular de más de 1 centímetro, sí tiene indicación de colistectomía para evitar justamente de que este paciente pudiera progresar a un cáncer. Hay varias guías, realmente es una guía de hace un par de años, interesante, en donde evidentemente más de 10 milímetros el pólipo tiene que ir a cirugía, una colistectomía. Si es menos de 10 milímetros, tenemos que ver si tiene factores de riesgo o no. Paciente mayor de 60 años, se asocia mucho el cáncer de vesícula con la agitis esclerosante primaria, la raza asiática. Si el pólipo es sésil, a veces es difícil que el ecografista nos dé esta característica, pero pudiéramos preguntar. El pólipo sésil es aquel que obviamente se ve como, no tiene un pedículo, sino prácticamente como una masita de la misma, un engrosamiento de la misma pared, tiene mayor posibilidad de que pueda hacer algo maligno. Entonces, cuando el paciente es de menos de 10 milímetros el pólipo, pero no tiene factores de riesgo, si el pólipo es de menos de 5 milímetros, no necesita más seguimiento, ya no necesita darle más ecografía. Pero si el pólipo está entre 6 a 9 milímetros, lo que podemos hacer es ir controlándolo ecográficamente a los 6 meses, al año y a los 2 años. Y viendo si es que se ve que no crece ni nada, se podría descontinuar el seguimiento. Pero cuando tiene factores de riesgo, en el caso de menos de 5 milímetros, sí necesitamos un seguimiento ecográfico, y cuando es de 6 a 9 milímetros recomendamos una colecistectomía y el paciente ya decidirá si se cura o no se cura. Pero todo dependerá si tiene estos factores de riesgo o no. Preguntas, chicos, dudas, comentarios, antes de pasar al caso clínico final. Sí. Indicaciones de esa operación. Ya, de la vesícula biliar. Ok. A ver, vamos por partes. Cuando nosotros tenemos un pólipo de vesícula biliar de más de 1 centímetro, nosotros usualmente programamos como colecistectomía laparoscópica más biopsia por congelación. Decimos la palabra biopsia por congelación no porque vamos a sacar una parte del tejido de la vesícula, sino que toda la vesícula se envía a anatomía patológica y se pide una biopsia por congelación. Ese resultado más o menos demora unos 30 minutos, máximo 40 minutos, y nos dicen, ¿hay cáncer o no hay cáncer de vesícula? No hay cáncer, terminó ahí la cirugía. Hay cáncer, nos obliga a hacer esta bisegmentectomía hepática o la resección en cuña de 2 centímetros del hígado, hacer la linfadenectomía, tomar biopsia por congelación del conducto cístico, igualmente ver, el conducto cístico es positivo, resecamos la vía biliar también y hepático. El borde del cístico es negativo, no hacemos nada con la vía biliar y quedaría eso. Entonces, cuando el pólipo es de más de 1 centímetro, usualmente vamos a biopsia por congelación. O cuando el paciente de repente pudiera no ser de 1 centímetro, de repente ese paciente de repente que tenga algún factor de riesgo,
de repente tuvo 8 milímetros, pero hoy le tomé una ecografía y tenía 5 milímetros y en menos de 6 meses fue a 8 milímetros. Es un pólipo de crecimiento rápido. No llega a 1 centímetro, tiene factor de riesgo, ha crecido más del tiempo, podemos hacer una colestectomía con biopsia por congelación. Sí, en esos casos, mayormente hacemos las biopsias por congelación de la vesícula biliar. Listo, más de 3 minutos, no. Eso se va diferido y la parafina verá si hay algo. La vesícula calcificada de persona tampoco. Tampoco. Sí, hay una asociación de riesgo, ¿no? Pero no se envía biopsia por congelación. A no ser que tú sospeches en algo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Está la vesícula en porcelana, la sacas y cuando toca, resulta decadente, sientes que hay algo. Lo abres, ves que hay una lesión, lo mandas a biopsia por congelación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La última parte del tamaño de los pólipos para retirarlo, si acaso un paciente tiene un pólipo que es menor de 10 milímetros, 3 milímetros, bueno, le tiene que hacer obviamente, digamos, el seguimiento y todo, pero si el paciente en vez de que le hagan ese seguimiento, tiene la potestad de decir que le retiren la vesícula. Si es menos de 5 milímetros y no tiene factores de riesgo, realmente, incluso si no tiene factores de riesgo de menos de 1 centímetro, se le da la sugerencia de que no se opere, porque no tiene indicación. Y entonces estaría sometiendo a un paciente a una cirugía innecesaria. Ahora, pudiera ser que más de un cirujano en la actividad privada le diga que sí se opere, pero más que todo por un tema económico personal. Pero no sería indicado. A no ser que tú tengas una duda razonable, pero no es así, ¿no? Y a veces se ve, ¿no? Pacientes de pólipos de 3 milímetros lo operan de colestectomía en la actividad privada. ¿Y qué pasa? Que a veces, como no está exenta de riesgos, y de hecho hasta ahora tengo un paciente que de repente va a tener vida trasplante hepático, una señora de 30 y pocos años en su momento, hace unos años atrás, donde tenía un pólipo vesicular de menos de 5 milímetros, se operó en una clínica X, cuyo nombre no diré, el cirujano tampoco diré, y hizo una lesión de vía biliar tremenda. Lesión de hepático derecho, lesión de hepático izquierdo, que lo llevó a cirugía, lo tuvo que derivar, el paciente le hicieron, para su mala suerte, cayó en un hospital donde le hicieron un hepático derecho mal hecha, se obstruyó, para su mala suerte se fue a radiología intervencionista en un hospital importante, donde se fue con el mejor radiólogo intervencionista para drenar la vía biliar, porque había producido una estenosis de vía biliar postquirúrgica, y además con el hepático derecho estenosada. Le ponen el drenaje y resulta que es un hematoma hepático, el hematoma hepático se rompió. La mala suerte que tuve yo es que lo hice en emergencia. No solamente es esa misma, entró un grupo quirúrgico, lo taponó porque estaba totalmente destrozado el hígado, a las horas volvió a sangrar, volvió a entrar otro equipo quirúrgico, yo tuve la mala suerte de llegar al día siguiente, y al día siguiente se tuvo que liberar una serie de cosas, taponar, liberar el hígado y todo. Se tuvo que entrar varias veces a sala de operaciones con ella. Finalmente vivió la paciente se iba a morir, estaba en la UCI. Finalmente vivió la paciente, tiene un drenaje biliar interno externo en el derecho, pero tiene un izquierdo que no sale todavía. Y ha sido tanta la cantidad de cirugías y el hígado realmente ahorita ya está como con fibrosis, que lo más probable es que ella termine en un trasplante, acá no. Entonces por eso es importante que cuando nosotros creamos un diagnóstico y tenemos un manejo, el manejo no debe ser a favor de nuestros intereses que pudiéramos tener personales, sino en favor del paciente, porque cualquier cirugía no está exenta de riesgos. Si el paciente tiene que correrse el riesgo, porque la patología del fondo obliga a hacer una cirugía bien, y puede haber un riesgo de complicación, pero siempre y cuando la cirugía esté bien indicada. Si vas a preguntar algo, creo. No, la fibrosis la he ido haciendo porque obviamente después, ahora te cuento el resumen, porque el paciente entró 1000 veces a sala, ¿no? Hizo cirugía fundamental, hizo mieloma, hizo 1000 cosas la paciente, ¿no? Finalmente salió de todo, pero la paciente obviamente ahora tiene 30 y muchos, pero realmente ese hígado está camino a la fibrosis, ¿no? Y con un drenaje ya externo que no termina de salir, ¿no? Y el problema es de que nadie la quiere operando, porque ni siquiera de trasplante, porque realmente todo está muy pegado, ¿no? Y ella misma no quiere operarse tampoco, porque obviamente tiene miedo de que le pueda pasar algo peor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta?
Ya, vamos rápidamente al caso clínico final, tenemos 5 minutos para hacerlo. La misma paciente de unos 65 años, antecedentes de poliomelitis, debe ser pulmonar, asma y operada hace 10 años de colecistectomía. 9 meses de dolor en hipocondrio derecho, ictericia, fiebre, náuseas y vómitos. Inicia cuadro clínico 9 meses antes de su ingreso, un cuadro de dolor abdominal en hipocondrio derecho, calma con una medicación que no recuerdan, pero es recurrente ese dolor. Pero 20 días antes de su ingreso empieza ictericia, náuseas, vómitos, que va aumentando de intensidad y se agrega fiebre. Encontramos una ictericia evidente de piel y escleras, un dolor leve realmente a la reposición hipocondrio derecho, y dentro de lo positivo encontramos una frecuencia cardíaca en 98 y una temperatura de 39 grados centígrados. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué colangitis? ¿Leve, moderado o severo? ¿Por qué sería la colangitis? Ok, es una colangitis que por lo pronto que tenemos ¿cuántos años tiene? Muy bien, 6-5. Okay. La cantidad de días tiene más de 72 horas, ¿no? Y tiene una fiebre de 39. ¿Pudiéramos pensar que es una colangitis leve o moderada? ¿O severa? Podría ser moderada, o depende de... Vamos a mirar. ¿Cuál sería la causa? Porque el diagnóstico diferencial sería la causa del que lleva a la colangitis. ¿Cuál podría ser la causa? No sé por quirúrgica, pero ha pasado hace 10 años ha sido la colecistectomía. Realmente las sesiones finales por quirúrgica se ven relativamente de inmediato, después de 2 años, 1 año, 6 meses. Ah, y esto de nuevo, coleopolitiasis. ¿Te refieres? Primaria. Primaria. ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Plaza de dónde? ¿El cerebro? Plaza de colangiocarcinoma. Un colangiocarcinoma. ¿Qué más pudiera ser? ¿Qué más? Cualquier tumor periangular también pudiera ser, a propósito de la edad del paciente. Vamos a ir un poco más rápido. Tenemos leucocitos en 16.000, las amenazas son un poco marcadas, la bilirrubina en 5, perdón, la bilirrubina total en 7, la directa en casi 6, la gamma en 704, claramente colestásico. Obviamente de las amenazas sí, pero es claramente colestásico. Por ahí alguien le pidió 6, 9, y no se lo pidió 65. Se ve dilatación de vías biliares, acá viene bien los cálculos. Excepcionalmente se va a hacer ese hermoso que se ve en la ecografía siempre así. Excepcionalmente se va a ver la presión de vía biliar. Esta es una colangioresonancia manual. Vamos a ir rápido, ¿no? Vamos a tener que pasar esto. La colangio tiene una fase, la colangioresonancia tiene una fase colangiográfica, es como que si hicieras una colangiografía in situ. Vas viendo vía biliar izquierda, vía biliar principal, cálculo, todo lo negrito. Se ve cómo termina, no se ve mucho la zona del modelo. Entonces, evidentemente, en este caso es una coleopolitiasis múltiple. Una cosa que hay que tener en cuenta en las colangioresonancias y o colangiografía, y cuando la imagen de, digamos, cuentas el pasaje de lo blanquito, ¿no es cierto? No ves más pasaje. Si la terminación es en forma heliocircular, lo más probable es que sea un cálculo que está tapando la vía biliar. Pero si la terminación es en dedo de guante, lo más probable es que eso sea un colangiocarcinoma o un enema periacular en este caso. Si estuviera más arriba sería solamente vía biliar, pero si está casi en el coleomo distal pudiera ser alguna neoplasia periacular. Importante grabarse esa imagen porque eso nos puede diferenciar, tener una idea, una ayuda diagnóstica cuando vemos este tipo de pacientes. Esto ya lo hemos visto en clase de técnica. Bien, entonces ¿qué sería grado 2, ¿no es cierto? Estamos hablando de más de 16.000, la temperatura de más de 29, las bilirrubinas están en 7, entonces tenemos varios criterios acá más. ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento de ese paciente? La CEP sería el antibiótico, la CEP por un cálculo. ¿Qué pasa? A veces, si la CEP trató todo, excelente, pero si la CEP no trató todo y dejó cálculos, es necesario hacer una exploración de vía aérea. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a ir pasando lista, porque ya